Askurukipan yataqirinaka. Askurukipanali. Aski willtakipan taqnitaki. Ukamaraki mataki. Waliki. Churu wasitan yatiqarakiñani ya acá suma aymara rusa. Sí, no voy. Haylim qallantarakiñani ya. Hayli sampi. Aquí yatiqañani kutiaqa haylirak haylintañani ya. La siguiente semana, o cuando ya dominemos esto, ya vamos a cantar otra canción también, ¿ya? Esto nos va a ayudar a vocalizar, ¿ya? Haylin Tañani, Maya, Paya, Kimsa. Wari wawi, tawikun wawi, taki wawi, taki. Wari wawi, tawikun wawi, wawi, taki. Aukiniris, Warapitas, Kitis haylin tañmoni maini a ver haylin tapham. ¿Alguien quiere cantar? Yo ya te chiré. Yo ya te chiré. Ya, muy bien. Callantam. Maya paya kimsa. Wari wawita wikuny wawita hiwa wawita ki. Wari wawita wikuny wawita hiwa wawita ki. Aukinirista taikanirista uywarapitaspa. Aukinirista taikanirista uywarapitaspa. Acá collonza kaya collonza hastata maki. Acá collonza kaya collonza hastata maki. Wari wawita wikuny wawita kutin hakitasma. Wari wawita wikuny wawita kutin hakitasma. Imil wawita hakin wawapa hastata maki. Wawita hakin wawapa hastata maki. Kurinirista kulkinirista uywasiskirisma. Kurinirista kulkinirista uywasiskirisma.
Huchpagaria tichit. Oye, usted cantanta gilata. Hayaya, Usted hayaya. yintaq, ¿ya? Waliki, ¿ya? Arumanti wasitan ya hanakara hayyintañan. Chaja, ya te cañan, ¿ya? A ver, Suroja, Arunta Siu y Etertano, ¿ya? Ayer hemos aprendido lo que son los saludos. ¿Ven? A ver, ¿están viendo saludos o no están viendo? ¿Sí, no ve? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, todos repasamos, ¿ya? Aski urukipan yateqerinaka. Aski hayt ukipan yateqerinaka. Aski haykukipaya yatitiri. Aski arumakipan yateqerinaka. Aski arukipanaya yatitiri. Muy bien, hemos dicho esos tres saludos van a ser los más principales, como en castellano, ¿no? Entonces, buen día, buenas tardes y buenas noches. ¿Ya? A ver, un pequeño repaso vamos a hacer. A ver, Aski Urukipa, Kuyaka Judith, Giovanna. Waliki, Aski Arumakipan, Gilata, Eddie Eduardo Gutiérrez. Aski uripanay yatitiri. Aski, no le he entendido bien. Aski Arumakipan, Gilata. Aski amarukipan yatitiri. Ya. Aski Haipukipan, Kuyaka Rosario Villa. Aski Haypukipanay Yatichiri. Waliki, a ver, Mayampi. Aski Urukipan, Kuyaka Elena Sirpa. Aski arukipanay yatichiri. Aski Arumakipan, Kuyaka María Lina Sirpa. Aski Urukipanay Yatichiri. Ya, no se van a confundir. Uru, Aruma. Uru es día, Aruma es noche. ¿Ya? Aski Arumakipan, Kujilata José pasa. Aski arumakipanay yatichiri. Waliki, a ver. Aski Haipukipan, Kuyaka Lina Limachi. Aski Haypukipanay Yatichiri. Waliki, Aski Urukipan, Kuyaka Celia Lisset. Aski arukipanay yatichiri. Waliki, Aski Haipukipan, Yateqeri Navi Gutiérrez. Atao. Muy bien. Chaja. Ukao Kimsa Aruntasewi. ¿Ya? Entonces, esos son los tres principales saludos. Buen día, buenas tardes y buenas noches. Ahora, como decíamos, también existen algunos saludos informales, ¿no? Ahora, los informales están relacionados, por ejemplo, con expresiones de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aski wiltakipan, aski alwakipan, ¿no? Ahora, para poder saludarnos, tenemos que saber, ¿no? ¿Cuándo es wilta? ¿Cuándo es jantate? ¿Cuándo es alwa? ¿No ven? Entonces, cuando estemos viendo expresiones de tiempo, esta parte ya van a ver, ¿no? Por ejemplo, alwa, ¿no? Alwa es temprano, ¿ya? Entonces, temprano puede ser para uno desde las 6 de la mañana, ¿no? Puede ser recién hasta desde las 7. ¿Y cuándo es wilta? ¿Cuándo es cantate? ¿No? Entonces, algunas cosas todavía tenemos que ver, tenemos que profundizar, y cuando ya veamos eso, ya se van a saludar también con esas expresiones de tiempo, ¿ya? Ahora, el que tal vez más, o el que se utiliza más es el kamisaki, ¿ya? Kamisaki como tal es ¿cómo estás? ¿Ya? Kamisaki es ¿cómo estás? ¿Ya? Kun hamastas, ¿no? O kamisaki en todo caso, ¿no? Kamisaki, ¿cómo estás? Ahora, este kamisaki
se utiliza como un saludo informal, como un hola, ¿ya? Kamisaki hilata, ¿no? No estás diciendo cómo estás, no, hola hermano, estás diciendo en Aymara, ¿ya? Ahora, cuando estás saludando de forma directa, ¿no? Kamisaki kuyaka, ¿no? Entonces, hola. Pero si ya le has saludado, Tukipan kuyaka, ¿no? Kamisaki, eso ya es ¿cómo estás? Después del saludo ya viene, ya funciona como ¿cómo estás? Pero si le saludas, si le dices directamente Kamisaki, es como un hola, ¿ya? Entonces, si alguien les pregunta, ¿y cómo se dice hola en Aymara? ¿No? Siempre me preguntan eso a mí. Entonces, es Kamisaki, ¿ya? Entonces, Kamisaki también cumple esa función de un hola, ¿ya? Entonces, Kamisaki, hemos dicho, ¿no? La traducción como tal es ¿cómo estás? Pero también se utiliza como un saludo informal común, hola, ¿ya? Ahora bien, la respuesta generalmente es waliki, ¿no? Waliki hilata, waliki kuyaka, ¿no? O kamisaki hilata, kamisaki kuyaka, ¿no? El kamisaki, hemos dicho, ¿cómo estás? Y si digo waliki, significa estoy bien o bien. Ahora, no siempre muchos podemos estar en esa situación, ¿no? Alguna vez estamos mal o estamos enfermos, ¿no ven? Entonces, la negación es Haniwalikti, ¿ya? Entonces, para negar, les voy a escribir en la pizarra. Se utiliza el hani, ¿ya? Entonces, aquí voy a escribir, ¿ya? Este hani es no. Es no. Ahora, este wa es un sufijo afirmativo, ¿ya? Es un sufijo, ¿ya? Entonces, haniwa dice, ¿no ve? Entonces, haniwa es una afirmación de no, ¿sí? Entonces, lo único que decimos es haniu, walikti, haniu walikti, entonces significa no estoy bien, ¿ya? No estoy bien. Haniu walikti, no estoy bien. Escribiremos. Ya, entonces, por ejemplo, si alguien dice Haniu walikti, la siguiente pregunta es Kunaskamachi, ¿no? Kunaskamachi o Kunatsan walikta, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? ¿No? ¿Por qué estás mal o por qué no estás bien? ¿No? Entonces, ahí ya vendría otra respuesta, ¿no? No sé, digamos, estoy enfermo, ¿no? Haniwalikti, equewal usuto, ¿no? Haniwalikti, pachahanotjitut, iucuat usutatua, ¿no? Entonces, habría muchas respuestas. Pero por el momento, solamente vamos a aprender esa parte, ¿no? Haniwalikti, eso significa no estoy bien, pero nosotros siempre vamos a decir que estamos muy bien, ¿ya? Entonces vamos a decir siempre waliki o walikistua, ¿ya? Vamos a estar en positivo nosotros, esa onda positiva, ¿ya? Bien, ahora, kamisaki, waliki la respuesta entonces para nosotros, ¿ya? Pero en algún momento puede surgir la otra respuesta, ¿ya? Ahora también, en algunas ocasiones, se dice Kamiskun hamastas hilata, ¿no? ¿Han escuchado? Kamiskun hamastas kuyaka, ¿no? Kamiskun hamastas también es ¿cómo estás? ¿Sí? Kamiskun hamastas. Hilata, Kamiskun hamastas kuyaka, ¿no? También es ¿cómo estás? Ahora la respuesta, walikistua, ¿no? Eso es estoy bien, ¿no? Y la negativa también sería haniki walikti, ¿no? Hani walikti o haniki walikti, la negación de eso, ¿ya? Entonces, kamisaki o kamiskun hamastas es ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? A ver, Hiskañan, a ver, ya te cañan. Voy a preguntar, ¿ya?
Kamisaki Kuyaka Melissa, la ruta. Walikis Yatichiri. Aliki Kuyaka. A ver. Kamis kun Hamastas Kuyaka María Elena Conde. Walikis tua Yatichiri. Oh, Waliki. Kamisaki Hilata Luis John Paye. Walikis Yatichiri. Muy bien, Waliki. Kamis kun Hamastas Kuyaka María Lima Sirpa. Walikis Yatichiri. Waliki Kamisaki Kuyaka Liz Castro. Waliki Yatichiri. Muy bien. A ver, que tengas micrófono jantetas que cualquier cañana. Kamis kun Hamastas Kuyaka Judith Moya o Giovanna. Waliki Yatichiri. Ya. Kamisaki Kuyaka Sofía. Waliki Hilata Yatichiri. Muy bien. Entonces, creo que es suficiente, ¿no? Entonces, no se van a olvidar. Kamisaki, Kamis kun Hamastas, ¿no? Como saludos informales de cómo estás, pero también sirve como para preguntar cómo estás realmente, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Si yo digo directamente, Kamisaki Hilata, Kamisaki Kuyaka, entonces estoy utilizando como saludo informal. Pero si yo previamente ya le he saludado, ¿no? Kamisaki, perdón, Askeruki pan Kuyaka, ¿no? Askeruki pan Hilata. Kamisaki Kuyaka, ¿no? Waliki Hilata. Entonces, eso ya es ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, solamente cuando saludo de forma directa, utilizando estos términos, es como un saludo informal. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los saludos que utilizamos en el Aymara. Ahora bien, esto es vocabulario, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, ASCII es bien, bueno, ASCII. Ahora, Uru, hemos dicho día. Sí, Wilta, madrugada. Alwa, temprano. Ahora hemos aprendido el Haipu, que es tarde. Aruma, que es noche. Kamisaki, ¿cómo estás? Waliki, bien. Camisa, como. Kunhama, como. ¿Ya? Entonces, estos ya nos vamos a ir memorizando. Ahora tenemos algunos ejercicios. No lo vamos a hacer ahora. O hagámoslo, a ver, todos. A ver. ¿Qué palabra falta aquí? Aquí para completar. Yo voy a completar. ASCII. Muy bien. Muy bien. ASCII. Entonces, ahora con ese ASCII. ASCII, algo aquí, panjilata. Buen día, hermano. ASCII, algo aquí, panay. ¿Qué falta aquí? Cuyaca. Muy bien. Cuyaca. Muy bien. ASCII, algo aquí, panay, Cuyaca. Ahora aquí, nuevamente. ¿Qué? ASCII. ASCII. Hilata. ASCII. ¿Ya? Quilata, muy bien. Hilata. Quilata, muy bien. Entonces ya tenemos, ¿no? ASCII, Jaipuquipan, Gilata. Aquí, ¿qué faltan? ASCII. ASCII. Cuyaca. Culiaca. Muy bien, Culiaca, perfecto. A ver, completaremos más. Ahora ya no se va a mover, ya. Entonces está ahí y hemos completado, ¿no? Ya, les voy a dejar esto en plataforma, ¿ya? Entonces, ahora veamos despedidas, ¿ya? Sarjañ Arunaka. Sarjaña es irse, ¿ya? Sarjañ Arunaka. Sarjañ Arunaka. No se escucha Yatichiri. Despedirse. ¿Alguien más no me escucha? Sarjañ Arunaka. Se escucha claro. Conferencia de micrófonos, sería bueno que apaguen sus micrófonos y escuchemos todos. A ver, un rato voy a silenciar para que me escuchen, para que me confirmen si se escucha. A ver.
O Sarjan Arunaka, despedidas. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me confirme? Sí. Se escucha, se escucha. Sí, sí. Walek. Sí, profe. Entonces, vamos a aprender despedidas. Ahora, de la misma forma, las despedidas están asociadas con expresiones de tiempo. ¿Ya? Expresiones de tiempo. ¿Cómo? Por ejemplo, mañana es Haruru. Entonces, Harur Kama, ¿no? También es Arumanti, ¿no? Arumant Kama, ¿no? Mañana pasado es Hurpuru, ¿no? Es decir, Hurpur Kama, ¿sí? Por ejemplo, Mara es año, ¿sí? Maracama, hasta el año. ¿Se dan de cuenta? Entonces, todos, o la mayoría de las despedidas están relacionadas con expresiones de tiempo, ¿ya? Entonces, si yo sé que me voy a encontrar mañana, entonces le diré Harurkam o Arumantkam, ¿sí? Si no estoy seguro, entonces en ese caso se utiliza Hikisinkama. Hikisiña es encuentro, encontrarse, ¿ya? Entonces, ahora a ver, les voy a compartir la pizarra para poderlos explicar, ¿ya? Entonces, en Aymara utilizamos un sufijo, ¿ya? Este sufijo es cama, ¿ya? No de esa cama de dormir, ¿no? Cama. Esto significa hasta, ¿ya? Hasta. No. Hasta de expresión de tiempo, más o menos, ¿no? Entonces, les decía, por ejemplo, ¿no? Haruru es mañana, ¿sí? Mañana, me refiero al día de mañana, ¿no? Entonces, yo digo, Harur, este U lo quito, elisión vocálica, ¿ya? Es la última vocal, lo voy a eliminar, ¿ya? Elisión vocálica. Aumento el kama, ¿ya? Harur kama, ¿no ve? Esto ya significa hasta mañana. Harur kama hasta mañana. Les decía, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? Haipu hemos aprendido, ¿no? Haipu, ¿qué significa? Tarde. Tarde. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, como está con este Haipukam, ¿no? ¿Qué significaría? Hasta la tarde. Hasta la tarde. ¿Qué palabra hemos aprendido? Aruma, ¿no ve? Ajá. Noche. Aruma, noche. Este con edición, ¿ya? Hasta la noche. Arumkama. Hasta la ¿sí? noche. Hasta la noche. Muy bien. A ver, ¿qué palabras? Mara he dicho, ¿no? Mara es año, ¿ya? Mara, año. ¿Ya? No sé. Aracá. 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 Ese es hasta el año. ¿Sí? Ahora nos falta más expresiones de tiempo, ¿no? Puedo decir hasta la siguiente semana, hasta el siguiente mes, ¿no? ¿No? Entonces, solamente con expresiones de tiempo, las despedidas, ¿ya? Las despedidas. Ahora, por ejemplo, les he dicho jiquisiña, ¿no? Jiquisiña es encontrarse, es un reencuentro, ¿no? Entonces, esto se dice cuando no tienes claro cuándo te vas a encontrar, ¿sí? Entonces, jiquisin cam va a ser hasta luego, ¿sí? Hasta luego. Nos vamos a encontrar, pero no sé cuándo, ¿no? Hasta luego. Entonces, esto es el más común, la despedida más utilizada en Aymara. Hikisinkam hilata, hikisinkam huyaka, ¿no? Entonces, esto simplemente es un hasta luego, un hasta pronto, un hasta nuestro siguiente encuentro. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar este hikisinkam, ¿ya? También podemos utilizar el karurkam, ¿no? Ahora, por ejemplo, los sábados y domingos no pasamos clases, ¿verdad? Entonces,
¿Qué decimos? ¿Qué decimos el viernes? Entonces, mínimamente tendríamos que saber cómo se dice lunes, ¿no? Entonces, se dice parsiur. Entonces, yo les digo parsiur kam, ¿no? Voy a escribir, a ver. Parsiur, así separado, pero hemos dicho, ¿no? Parsuru, parsiuru, parsiuru, ya cuando juntamos, ¿no? Esto sería lunes, ¿ya? Lunes. Entonces, lo aumento el kama. Entonces, ¿esto qué significa? Hasta el lunes. Muy bien, hasta el lunes. Parsiur kama, entonces va a ser hasta el lunes. Entonces, igual, si sabemos días, podemos decir, ¿no? Podemos decir, ¿ya? De esa forma. Esas son las despedidas, ¿ya? A ver, vamos a repasar ahora, ¿ya? La contestación es igualito, ¿no? Igualito, igualito que en los saludos, ¿no? Entonces le vamos a aumentar, ¿no? La Y al final, ¿ya? Entonces ustedes van a decir, ¿dónde está? Pizarra. Ahí está. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Están viendo el PDF o la pizarra? PDF. PDF. Ya, muy bien. Bien, entonces, ven, aquí, o hikisinkam, hikisinkamai, ¿no ve? Entonces, sin elisión y aumentando la Y, ¿ya? Entonces, si yo les digo harurkam, harurkamai, ¿no? Si yo les digo hurpurkam, hurpurkamai, ¿se entiende, verdad? Entonces, la contestación siempre sin elisión y con Y al final, ¿ya? Con Y al final. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, Harurkam, Hilatana, Kuyakanaka, ¿no? Ahora, hemos dicho, ¿no? También ayer, cuando después de una palabra llevamos sujeto, entonces hay elisión, ¿ya? Aquí voy a escribir, ¿no? Harurkama, ¿no ve? Entonces yo voy a decir, no voy a decir Harurkama. Entonces yo voy a decir Harurkam Hilata, ¿no? Julita, esto es bueno, Hilata, digamos, ¿no? Harurkam Hilata, Harurkama Hilata. No se dice, o sea, lo correcto sería esta parte así, ¿no? Harurkama Hilata, ¿no? Entonces, Harurkam Hilata. Entonces, en Aymara mucho se maneja el tema de las elisiones. Hasta ahora no hay una regla específica que diga cuándo hay que tener o hay que eliminar vocales. No hay todavía, pero enseñamos, digamos, en función de cómo realmente se habla, ¿no? Entonces, muchas veces van a escuchar en diferentes lugares, hablan muy rápido, ¿no? Entonces, ahí es como el inglés, ¿no? Con contracciones y con elisiones para poder hablar más rápido, ¿ya? Entonces, Harurkam Hilata es hasta mañana, ¿sí? ¿Cómo va a ser la contestación? Va a ser Harurkamai, ¿no? Harurkama, ahí está, sin edición y aumentan la Y. Harurkamai, digamos, Hilata también. Ahí está, ¿no? Entonces, no se van a olvidar, cuando es contestación, siempre van a utilizar, no van a eliminar primero la vocal y le van a aumentar una Y igualito que en saludo, ¿ya? Harurkamai, Hurpurkamai, Paxiurkamai, ¿no? Haipukamai, Arumatkamai, Arunkamai, Maukamkamai, ¿no? Maukamkiro es en un momento, ¿sí? Entonces, siempre de esta forma la contestación, ¿ya? Entonces, ahora practicamos todos estos saludos y ustedes me contestan, ¿ya? Entonces, empezamos. Harurkam yatekeninaka. Waleki, Haipukam yatekeninaka.
Mai, yatichiri. Arum kam yatakirinaka. Arum kamay, yatichiri. Marakam yatakirinaka. Hikisinkam yatakirinaka. Harurkam yatakirinaka. Arumankam yatakirinaka. Haipukam yatakirinaka. Hikisinkam yatakirinaka. Harurkam yatakirinaka. Ya, muy bien. Entonces, esos son los saludos, o perdón, despedidas, ¿ya? Entonces, ahora, tiene problemas tiene problemas, tiende a ser, él empezó con mamá, veo. Desactivar, están rayando la pantalla, ¿no? Ya, ahora sí, ya está deshabilitado. Una vez ya tenía mala experiencia con esto, ¿no? No sabía manejar muy bien, pero... Muy bien. Ahora sí, volvemos a PDF. Entonces, ya hemos aprendido despedidas. Entonces, podemos tener varias despedidas, ¿no? Varias despedidas en función al tiempo. Pero nosotros vamos a utilizar esto principalmente, el ikisinkama, o vamos a utilizar el harurkama, o vamos a utilizar el paksiurkama, ¿no? Cuando nos despidamos los viernes, ¿ya? Entonces, mínimamente nos aprendemos esos tres, ¿ya? Harurkam, hikisinkam o paksiurkam, ¿ya? Esos tres se van a aprender. Entonces, ahora un pequeño repaso al azar. A ver, Harurkam kuyaka Cintia Tuco. Chakata kuyaka Cintia. A ver. Hikisinkam kuyaka Judith Giovanna Chura. Waliki. Haipukam kuyaka Miski Waira. Haipukamay yatichiri. Waliki. Harurkam kuyaka María Lina Sirpa. Harurkam yatichiri. Paksiurkam kuyaka Liz Castro. Paisiurkamay yatichiri. Waliki. Arumatkam kuyaka Julia. O Harurkam kuyaka Julia. Harurkamay yatichiri. Waliki. Arumkam kuyaka Sofía. Arumkamay yatichiri. Waliki, ¿ya? Entonces, igual, en función a la expresión de tiempo, como les salude, lo contestan, ¿ya? Entonces, si les dice hasta la tarde, entonces hasta la tarde. Les dice hasta mañana, hasta mañana. Si les dice hasta el lunes, hasta el lunes, ¿ya? Entonces, depende cómo se despidan, la contestación va a ser de la misma forma, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una pregunta. Eso Sí. del cuando se despiden, no le digamos hasta mañana, Harurkamapanay, dicen, ¿es lo mismo o es o está pronunciado? No, está bien. Solamente es una variación. He escuchado eso de esa forma. Harurkamapanay, ¿no? He escuchado. Es una variación dialectal, nada más. ¿Ya? Está bien. Ah, ya, bueno, gracias, profe. Waliki. Ya, ¿alguna pregunta más? No, ¿lo ve? Entonces, simplemente ahora nos toca aprendernos, ¿no? Entonces, saludos, despedidas. Entonces, ya vamos a ir armando una conversación. Entonces, vamos a saludar, vamos a despedir. Ahora, mínimamente, podemos hacer 3 preguntas, ¿no ve? Yo puedo saludarlos
puedo preguntarles cómo están y puedo despedirme, ¿no ve? Entonces vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? A ver, al azar, unos cuantos, con los que están activados sus micrófonos, ¿ya? A ver, Aski Urukipan Kuyaka Felisa Seferina. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki Kuyaka Felisa. Waliki Yatichiri. Waliki, muy bien. Harurkam Kuyaka Felisa. Harurkamapanay Yatichiri. Muy bien, Waliki, ahí está Kuyaka. A ver, otro, Yaka. A ver. Aski Urukipan Hilata Adolfo Yujra. Adolfo. Chacata o Hilata Adolfo. Ya. Aski Urukipanay. Yatichiri. A ver, Kuyaka Meri. A ver, Aski Urukipan Kuyaka Meri Elvira. Aski Urukipanay Hilata. Kamisaki, Kamisaki Kuyaka Meri. Waliki Yatichiri. Waliki. Waliki. Harur. Muy bien. Harur Kam Kuyaka Meri. Karurkam Hilata. Waliki, muy bien. Pues ahí está Kuyaka Meri. A ver, Yakampi, a ver. A ver, Hilata Elio. Aski Urukipan. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki Hilata Elio. Waliki Yatichiri. Harur Kam Hilata Elio. Karurkamay Yatichiri. Waliki, a ver, Yakampi, a ver, Kuyaka Celia Lisset. Aski Arumakipan. Aski Arumakipan Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki Hilata. Waliki. Hikisinkam Kuyaka. Hikisinkamay Hilata. Waliki, Kustaita Kuyaka. Muy bien, entonces ya de a poco vamos armando nuestra pequeña conversación, ¿ya? El saludo, del cómo estás y la despedida, ¿ya? Muy bien, ahora seguimos aprendiendo más. Tenemos que aprender, nos falta mucho, ¿ya? Esto ya hemos visto, Haikukama. Ya, algunas palabras, ¿no? Karuro, ya hemos dicho, el día de mañana. Arumanti también, ¿no? A veces me equivoco, ¿no? En vez de decir Karur Kama, les digo Arumant Kam. Entonces, es igual, ¿ya? Karuro o Arumanti es mañana. Nos referimos al día de mañana, ¿ya? Kipuru, esto es, por ejemplo, nuevo, ¿no? No les he dicho. El Kipuru es otro día, ¿ya? No se sabe específicamente cuándo, ¿sí? Puede ser mañana, puede ser pasado, ¿no? Puede ser la siguiente semana, o sea, no tiene fecha, Kipuru, ¿ya? Entonces, Kipuru va a ser otro día, ¿ya? Ahora, Haraipu, ¿no? Haraipu es mañana en la tarde, Haraipu, ¿sí? Entonces, también les puedo decir Haraipu Kamai, ¿no? Entonces, Haraipu Kamai, entonces va a ser mañana en la tarde, ¿ya? Hurpur, ya les he dicho pasado mañana, ¿no? Hurpur Kam, entonces hasta pasado mañana, ¿sí? Hurpamanti, es pasado mañana, pero en la mañana. Hurpamanti, ¿no? Hurpamanti. Jutiri es siguiente, entonces, por ejemplo, cuando yo quiero decir hasta el siguiente mes, entonces voy a decir Jutir Paxi, ¿no? Jutir Mara, ¿no? Estoy diciendo el año siguiente, o el siguiente mes, ¿no? Jutir Pachano, ¿no? El siguiente semana. Entonces, Jutiri es siguiente, ¿ya? Paxi es luna, Mara es año. Ahora, este también, estos dos vamos a aprender también. Sarja es me voy, viene del verbo sarjaña, ¿ya? Ir. Entonces, o saraña en todo caso, ¿no? Saraña es el verbo infinitivo. Saraña es ir. Entonces, sarja, ¿no? Eso es me voy, ¿ya? Han debido escuchar, ¿no ve? Sarja significa me voy. Ahora, este sarja puede conjugarse de diferentes formas, ¿ya? Les voy a escribir.
Entonces, por ejemplo, el verbo infinitivo es saraña, ¿ya? Saraña, esto es ir, ¿ya? Ahora, de este saraña podemos conjugar, por ejemplo, esto que estamos viendo, ¿no? Sarja. Esto es me voy, ¿ya? Entonces, esto es de forma singular, ¿ya? Entonces, solito, ¿no? Entonces, yo estoy aquí con mi familia y digo, Sarja, ¿no? Estoy diciendo me voy, pero solito me voy a ir, ¿ya? Solito me voy a ir. Ahora, si estoy con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, entonces ya no voy a decir Sarja, ¿no ve? Entonces, Sarjapja, ¿no ve? Sarjapja, Sarjapja, ¿no? Esto es, nos vamos, ¿sí? Nos vamos a ir, más o menos, ¿no? Nos vamos. Ahora, Sarjapjanyani, eso es cuando yo me estoy refiriendo a mi esposa y a mis hijas. Ahora, Sarjapja es, digamos, estoy con mis papás, ¿ya? Entonces estoy diciendo Sarjapja. Entonces, a él me estoy refiriendo, a mis papás. Nos vamos a ir, le estoy diciendo, ¿sí? Ahora, Sarjanyani, Sarjanyani. Sarjanyani. Sarjapjanyani. Sarjapjanyani. Esto es vámonos. ¿Ya? Vámonos. Pero en este caso me estoy refiriendo a las personas que me van a acompañar o que se van a ir conmigo. ¿Ya? Entonces son diferentes, ¿ya? Sarja, estoy refiriendo a otras personas, pero yo me estoy retirando. Sarjapja, me estoy refiriendo igual a otras personas y estoy hablando a nombre de los que me van a acompañar. Ahora, Sarjanyani o Sarjapjanyani, solamente me estoy refiriendo a todos, ¿no? Los que me van o se van a ir conmigo, ¿ya? Entonces, también es muy frecuente esto, ¿no? Por ejemplo, Sarja, me voy, Sarjanyani, vámonos, ¿sí? O Sarjapjanyani, vámonos igual, o Sarjapja, ¿no? Como despedida, ¿ya? Entonces, el Sarjapja sería como despedida, ¿no? Nos estamos despidiendo de un tercero, ¿ya? Ya sea de forma, en este caso, de forma singular o también de forma plural. Pero, Sarjanyani, eso es todos. Por ejemplo, estamos jugando fútbol en una cancha, ¿sí? Ya hemos terminado el partido. Entonces digo, Sarjapjanyani o Sarjanyani, ¿no? Entonces me estoy refiriendo, vámonos, pero todos nos estamos yendo, ¿sí? Eso es también como saludos, perdón, como despedidas que se utiliza en Aymara. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Como vámonos, ¿no es? Sí. Sí, he entendido. Walik, ¿ya? Entonces, Sarja Yatakerinaka, ¿cómo respondería? ¿No? Entonces nos falta la parte de las respuestas, ¿no? Entonces, si alguien les dice Sarja, ¿cuál sería la respuesta? Si les dice me voy, ¿qué le dirían? ¿Cómo respondería? Hikisinkama. Hikisinkamay, ¿no? O hikisinkam, ¿no? Sarja, o pueden decir Sarjamay, o waliki, Sarjamay, ¿no? Entonces, el más común, Sarjamay, ¿no? Sarja Kuyaka, ¿no? Sarjamay Hilata. ¿no? Ajá. O puede ser Hikisinkam, como o waliki, Sarjamay, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta, o esta es la respuesta que más se utiliza, ¿no? Sarjamay, ¿no? Andate pues, pero no como en el castellano, andate pues, ¿no? Aquí en Aymara medio dulce, ¿no? Sarjamay, ¿no? Entonces es de forma amable, ¿ya? Sarjamay, ¿no? No es como andate pues, ¿no? No, sino Sarjamay, andate pues, pero de forma amable, ¿ya? Sarjamay, ¿ya? Sarjapja, ¿no? Si alguien le dice Sarjapja, ¿no? Está en plural, ¿no? Se está despidiendo en plural, ¿no? Entonces, Sarjapjamay, ¿ya? Igual de la misma forma en plural, ¿no? Sarjapjamay. Sarjapjamay. Entonces, váyanse pues, ¿no? En forma plural, ¿ya? Yatisiri, Sí, le escucho. consulta. Misty. El Sarjapja, entonces, para dos personas.
Sí, dos O para personas en los dos. adelante. Plural, forma plural, ¿ya? Sarjapjamay. Me queda una, no sé, ¿cuál es la diferencia entre Sarjapja y Sarjapjañani? Sarjapjañani. Con Sarjapja, ¿sí? La diferencia. Sí, la diferencia. Ya. Sarjapja, digamos, estoy hablando con usted, ¿ya? Y estoy acompañado de mi amigo, ¿ya? Entonces, me despido, ¿no? Sarjapja, te digo. Me estoy refiriendo a mi amigo más. Le estoy diciendo, me voy a ir con mi amigo más. ¿Me dejo entender? Sarjapja. Ahora, Sarjapjañani, vámonos, te estoy incluyendo a vos más. ¿Se entiende? Ya, dos personas. Ya, waliki, waliki. Pueden ser más personas, ¿no? Pero en este ejemplo solamente estamos diciendo dos personas. ¿Ya? Es como decir así, vámonos, vámonos, ¿no ve? Exacto, vámonos, pero todos, ¿no ve? Ajá, sí. ¿Sí? Ahora, nos vamos, más o menos sería esto, ¿no? Sarjapja, nos vamos. Pero estoy excluyendo a algunos, ¿no? Pero me estoy yendo con algunos. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien. Ahora, si yo les digo Sarja Yatekerinaka, la respuesta. Sarjamay. Sarjamay o Hikisinkamay. ¿Ya? Entonces, ya verán ustedes cuál utilizan, ¿ya? Sarja o Sarjamay o Hikisinkam, ¿no? Porque es una despedida también, ¿ya? Ahora, Sarjapja Yatekerinaka, ¿no? Sarjapja, ¿no? En plural. Sarjapjamay o Hikisinkamay, ¿no? ¿No ve? Entonces, eso también se utiliza como un saludo informal. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? No. Muy bien. Ahora, Entendido. un repaso general, ¿ya? Saludos y despedidas, ¿ya? A ver, voy a activar o vamos a utilizar los micrófonos. A ver. Voy a tratar de preguntar a todos los que pueda, pero a veces repito, ¿ya? Muy bien. A ver. Aski urukipan kuyaka Eduarda. Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka Eduarda. Waliki yatichiri. Kikisinkam kuyaka Eduarda. Ikisinkama yatichiri. Waliki, ustaita kuyaka. A ver, ya, a ver. Aski arumakipan kuyaka Margarita. Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka. Walikis tua yatichiri. Karurkam kuyaka Margarita. Karur kamay yatichiri. Waliki, ustaita kuyaka. A ver. Aski haipukipan kuyaka o Hilata Johnny Gregorio. Aski haikukipanay yatichiri. Kamisaki Hilata Johnny. Waliki yatichiri. Hikisinkam Hilata Johnny. Hikisinkamay yatichiri. Waliki. A ver. Aski arumakipan kuyaka Liz Castro. Aski arukipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka. Waliki yatichiri. Sarja kuyaka. Sarjamay. Waliki. Aski arumakipan kuyaka Miski. Aski arumakipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka. Waliki yatichiri. Harurkam kuyaka Miski. Ay, Harur Kamay Munat yatichiri. Waliki. Ustaita kuyaka. Ya, a ver, ya campe, a ver. ¿Qué tiene acá? A ver. Kuyaka Rose Lampa. Aski urukipan. Urukipanay tata yatichiri. Kamisaki. Waliki tata yatichiri. Harurkam kuyaka. Harur kamay tata yatichiri. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces van a practicar en casa, no se van a
olvidar. Entonces, todas las mañanas en la clase nos saludamos y también nos despedimos en Aymara, ¿ya? Ahora, para despedirnos... No sé qué voy a hacer, Yatichiri, porque no he podido venir a la clase. Grave estoy. Tenemos grabación en YouTube. Ahora voy a grabar otros videos para poder subir a plataforma, ¿ya? Sí, sí, una adelante. preguntita. Lo que estamos pasando, Yatichiri, ¿eso va a estar? Sí, está en YouTube, está disponible para todos, ¿ya? Ya. Ahora para plataforma voy a grabar otros videitos, ¿ya? Más prácticos de 10, 15 minutos, de tal forma que ustedes puedan aprender, ¿no? Aquí estamos repitiendo, ¿no? Entonces, en Esto, plataforma pero es va a ser súper, para esto de lo repasar. que... Esto es Está en bien. YouTube. Está en YouTube estos videos, ¿ya? Gracias, Yatichiri. Lick, una preguntita. Sí, adelante. En la parte de la pizarra, Yatichiri, el saludo Sarjabha es que nos vamos. Digamos que un grupo de niños o personas se está despidiendo. Si todos se despiden de una sola persona, digamos el profesor, Sarjabha tendrían que decir todos, ¿verdad? No Sarjabha. Correcto, Sarjabha, ¿no? Entonces, digamos, estamos con los niños, digamos, en la escuela, con nuestros estudiantes. Estamos con algunos padres, ¿no? Entonces, yo como profesor le digo Sarjabha, ¿no? Entonces, me estoy despidiendo a nombre de todos ellos, de los niños, todo eso, ¿ya? Entonces, plural. Muchas Muy Lick, bien. una preguntita. Buen día. No he podido seguir la semana pasada por Zoom, pero sí le he seguido la clase por YouTube. No hay ningún problema, no he podido entrar No por hay Zoom. problema. Hoy día, por ejemplo, ya han pasado al límite, muchas personas han debido quedar fuera, ¿no? Entonces, en Zoom solamente tenemos para 100 personas por ahora, ¿ya? Entonces, hoy día estaba 100 así clavado. Ahora estamos en 98. Entonces, seguramente muchos no han debido entrar. Entonces, si es que les pasara eso les he comunicado, ¿ve? Entonces, directamente por YouTube van a seguir, ¿ya? Muy bien. Yatichiri, ¿Ya? Sí, le Yatichiri, escucho. ¿y las actividades? Muy pronto. Les voy a avisar Ya, un mensaje, ya. les voy a mandar, ¿ya? Ya, waliki. Muy bien. Haylin Tañancha, ¿ya? Taqueni. Hasta el viernes. La siguiente semana vamos a cantar otro. Esto tenemos que ya saber muy bien hasta el viernes, ¿ya? 2, 3. Wari wawita, wikun wawita, hiwa wawita ki. Wari wawita, hiwa wawita ki. Kiniris talaikaniris, rapitas. Iris talaikaniris, rapitas. Akuyun, sakaya kuyun, sahasta tama. Sakaya kuyun, sahasta tama. Wawita, wikun wawita, hakitas. Wawita, hakitas. Wawita, hakin wawa. Yatichiri.